Bienvenido al podcast de Llamada Final Zoe. Nuestro deseo es que seas bendecido, inspirado y edificado. Disfruta del mensaje. ¿Sabes? Imagina un rey olvidando que es de la realeza. Imagina a un rey que de repente olvida que tiene este linaje real y lo ves conformándose entonces con sobras, lo ves como mendigo, lo ves con harapos, y debajo de todos esos harapos oculta esta corona, porque él de repente ha decidido olvidar que es de la realeza. Y esta imagen que te estoy comentando, honestamente sucede con muchos de nosotros cuando no vivimos de acuerdo al diseño que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Se nos olvida que tenemos un linaje real, que fuimos comprados por esa sangre preciosa, pero como de repente nos olvidamos de todo eso, estamos viviendo por un estándar mucho más bajo de lo que Dios pagó por nosotros. Dio su vida, dio su sangre en esa cruz del Calvario. Y quiero hablarte un momento de eso, porque desde el principio, si tú te das cuenta y lees en Génesis, fuimos diseñados para tener dominio. Fuimos diseñados para tener dominio sobre los peces del mar, sobre las criaturas de la tierra, sobre las aves del cielo. Tenemos dominio, pero por alguna razón no estamos caminando en ese dominio, y muchas veces es porque no comprendemos cómo fui diseñado, cómo es que fui creado como ser humano. En Génesis, si quieres acompañarme, en el capítulo 1, desde el capítulo 1, en el versículo 26, dice: luego dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Escucha, que tenga dominio. A ver, di conmigo, dominio. Que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. ¿Sabes? El dominio no es algo que se gana, el dominio es algo que se hereda. Y yo quiero que pongas esta imagen en tu mente, por favor. Imagina que Dios está, quizás con el Espíritu Santo, con Jesús, y están creando al ser humano. Y crearon a toda la creación, y los árboles, y los animales, y la luz, el día y la noche, y todas estas cosas que tú puedes ver allí en Génesis, cómo lo van creando dependiendo de los días que van pasando. Y están creando todo, pero dice, ¿sabes qué? Todo esto es bueno, todo esto es perfecto, todo esto es increíble, pero falta algo. Tenemos que hacer una creación que se parezca a nosotros. ¿Qué le podemos dar a esa creación que sea semejante a nosotros? Y a lo mejor alguien por ahí opinó, alegría. No, es muy común. Además es su trabajo ser alegres. Es su trabajo estar contentos con lo que tienen. No, alegría no. Paz. Paz tampoco. Paz la van a tener cuando estén con nosotros en el cielo. Vamos a darles dominio, que es algo que nosotros tenemos y que no se lo pueden ganar de ninguna forma, excepto que sea heredado. Pero muchas veces no vivimos en el dominio porque no ponemos primero el reino de Dios. Y escucha que estoy diciendo el reino, no estoy diciendo la iglesia. No ponemos primero el reino, porque no debes de confundir el reino con iglesia. A veces se puede decir, no, pero entonces tengo que poner primero a la iglesia. Pero permíteme, él está diciendo el reino, no dijo la iglesia, no dijo la sinagoga, no dijo irte a congregar. Pongan primero el reino de Dios y todo lo demás les será añadido. Entiende esto, por favor, que a veces venimos a pedirle a Dios tantas cosas, lo que sea que tú le pidas, sea entre las líneas de trabajo, entre las líneas a lo mejor de pareja o de esposo o de esposa, que estás orando por la sierva de Dios, y a lo mejor Él tiene una sierva para ti y tú quieres a una filisnena, y Él dice, no, pero esta no, pero yo quiero esa, y lo que sea que tú le quieras pedir. Él dice, ¿sabes algo? Si tú buscas primero el reino, todo esto ni siquiera me lo tienes que pedir, porque yo sé de lo que tú tienes necesidad. Yo te lo voy a dar. Pero quiero trabajo, ya sé, yo te lo voy a dar. No tienes algo más importante que pedirme, no tienes algo más importante por lo cual vivir. Pon primero el reino. Y como está escrito aquí en Mateo 6:33, nos recuerda, busquen primeramente, a ver, di conmigo, primeramente, el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué tanto énfasis en buscar primeramente? Porque muchos de nosotros buscamos primero nuestros hijos.
No, pastor, pero yo creí que mi familia debería ir primero. No, espérate. Está diciendo, busca primero el reino. Y estamos buscando primero trabajo. Busca primero el reino, pero estamos buscando primero relaciones o éxito o carreras en la uni o lo que tú quieras, estás buscando primero. Y como no tienes ese orden o no tenemos ese orden de prioridades de acuerdo a la palabra de Dios, por eso tenemos que estar persiguiendo otras cosas cuando Dios nos puede estar viendo y decir, ni siquiera tendrías que estar persiguiendo esto, yo te lo daría gratis si buscaras primero el reino de Dios y su justicia, yo te añadiría todas estas cosas. ¿Dices amén o no? Y nos necesitamos entender entonces, ¿qué es el reino? ¿Es la iglesia? No. Ahorita es precisamente de lo que quiero hablarte, pero no vamos a poder caminar con ese dominio si primero estamos buscando otras cosas. Si primero estamos buscando oportunidades, si primero estamos buscando trabajo, estamos buscando estar financieramente o económicamente saludables antes de buscar el reino de Dios. Entonces, hoy no solamente quiero hablarte del dominio, sino de cómo entrar en ese dominio para el cual fuiste diseñado. Fuiste creado para la alabanza y la adoración del Rey de Reyes y Señor de Señores, sí, pero dentro de eso que fuiste creado, fuiste diseñado. En tu ADN está tener dominio. ¿Dices amén? Así que antes de continuar, te invito a que hagamos una oración y donde quiera que estás, inclina tu rostro, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por este día, Señor. Gracias que nos permites gozarnos en tu presencia. Gracias que nos permites alabarte, cantarte, bendecirte y regocijarnos con nuestros hermanos. Gracias, Señor. Que también a todos los que estamos aquí presentes, bendito Dios, tú nos regalas un día más de vida. Gracias. Gracias que nos permites un día más para escuchar también de tu palabra. Y te rogamos en este momento, Señor, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón también para recibir tu palabra, esa palabra que nos transforma, que nos da vida, Señor, que nos lleva de la existencia a vivir en abundancia, bendito Dios. Señor, que no solamente sea una palabra más que entra por un oído y sale por otro, sino que lleve ese fruto de transformación en nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, Señor, si es tu voluntad usarme una vez más. Por favor, envía tu Santo Espíritu, tu gracia, tu poder a través de mí. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Por qué no das unas fuertes palmas ahí donde estás? ¿Sabes? Le he titulado a mi mensaje Diseñados para Dominio. Y quiero contarte una historia real de una persona. Me parece que se llama Joshua Bell. Por ahí del 2007. Un violinista increíble músico. Y un día él decidió, sabes, que estaba en la estación del metro, ahí en Washington, y se puso a tocar, como es común en Estados Unidos, ¿no? Y digo también aquí en México, que de repente, no sé, hay personas en el metro o en los restaurantes o lugares públicos que se ponen a tocar y pues dejan ahí la funda de su instrumento abierta o un sombrerito, lo que sea, para recibir propinas, ¿no? Y este chico decidió empezar a tocar ahí en el metro de Nueva York, con su violín, aproximadamente un costo de $3 millones, y él se pone a tocar durante 45 minutos aproximadamente, y tú sabes, estar en una estación del metro, pasan un montón de gente, o sea, cientos de personas, si no es que miles, y mientras él estaba tocando, lo que pudo conseguir recaudar en una hora de que estuvo ahí tocando fueron $32 aproximadamente, $32 en toda una hora entera que estuvo ahí, fue lo máximo que él pudo recaudar. Y sabes que un día antes este mismo violinista había estado en una sala de conciertos tocando, donde el boleto de entrada costaba $100, el más barato. Y llenó toda la sala de conciertos. La pregunta es, ¿por qué en una sala de conciertos la gente estuvo dispuesta a pagar un boleto tan caro? No sé, $1,500 o $2,000 por verlo tocar, cuando en el metro lo estaba haciendo gratis y nadie contribuyó nada. ¿Sabes? Porque el lugar en donde estaba, la gente lo vio como una persona común y corriente a la cual no reconocieron. Como iba vestido quizás con una playera X y jeans y tenis y simplemente se puso a tocar, la gente dijo, no hay ningún valor en esto. O sea, es otra de las muchas personas que vienen a tocar en el metro y están pidiendo su limosna o están pidiendo que cooperes para ellos y no pudieron ver el valor que había en ese músico, en esa persona. Y muchas veces nosotros así caminamos sin reconocer el inmenso valor que Dios ya puso en nosotros. Y estamos buscando valor en lugares equivocados donde la gente no te va a valorar más que el Dios que te creó.
La gente no te va a dar más valor ni te va a amar más que aquel que dio su vida por ti en la cruz. Pero como no entendemos ese valor que tenemos, estamos buscando el amor en lugares equivocados, estamos buscando validación en lugares equivocados. Y a veces por eso, queridos, nunca he dicho que esté mal vestirte bien, arreglarte, pero sí debe llegar un momento en decir por qué lo estoy haciendo. A lo mejor sí es simplemente porque a mí me gusta, porque así aprendí, porque así vi a mi padre, a mi madre, que siempre se vestían bien, de traje, de saco, no sé, siempre bien arreglados. Qué bueno, pero sí hay una intención muy diferente entre querer llamar la atención y buscar validación a simplemente lo hago porque es algo que disfruto hacer. ¿Dices amén o no? Y yo creo que la intención ya va completamente con otra situación. ¿Por qué? Porque no entendemos cuál es el valor que tengo. Y entonces eso te hace estar de una relación a otra, buscar una persona a otra, y a veces te tratan horrendo, pero allí sigues porque no has entendido el valor con el cual fuiste diseñado. Y quiero compartir contigo, ahora van a ser quizás unos 4 puntos o 5 puntos, no los 3 de siempre, pero quiero darte 5 puntos en donde, ¿cómo puedo entender este valor con el cual fui diseñado? ¿Cómo puedo caminar en ese dominio, con esa seguridad, entendiendo que soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, hijo del Creador del universo? ¿Te imaginas cómo puedo caminar con esa seguridad en victoria también en mi vida? Y quiero, si tomas nota, quiero darte el primer punto. Número 1, reconoce tu diseño real. Aprende a reconocer cómo fuiste diseñado, cómo fuiste creado. En Génesis, una vez más, capítulo 1, versículo 26, hagamos al ser humano, escucha, a nuestra imagen y semejanza. Dios no te hizo como cualquier otra creación. Dios no te hizo como cualquier especie animal entre todas las especies. Dios te hizo de una forma única, a imagen y semejanza de Él. Así es como fuimos creados. Escucha esto, Dios no te creó para encajar, Dios te creó para sobresalir, pero de una buena manera, de una buena forma, que la gente diga, ¿sabes qué? Esta persona hay algo diferente en él. Hay algo que lo hace diferente, pero no solamente va a ser por la forma en cómo hables, o no va a ser solamente por la forma en cómo te vistas, sino es un conjunto de todas las cosas. Yo no sé si te acuerdas de la historia en la Escritura, cuando arrestaron a Jesús ya de los últimos días para su crucifixión, y lo arrestaron y se lo llevaron a testificar en contra del sumo sacerdote. Y cuando lo arrestaron, la mayoría de los discípulos huyeron, pero también Pedro estaba por allí, porque te acuerdas que Pedro le dijo, no, Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Yo, es más, estoy dispuesto a ir hasta la cruz contigo. Y entonces se lo llevan a Jesús y lo arrestan, y todos huyen, y Pedro también huye, pero está desde lejos de chismoso viendo a ver qué le van a hacer al maestro. Entonces él está por allí como que quizás en una fogata calentándose mientras está viendo cómo están interrogando a Jesús y le están pegando, y es ese momento donde le están dando de cachetadas. Imagínate, ¿no? Le dicen, profetiza, a ver, ¿quién te pegó? Profetízanos, ¿no? Y se están burlando de él. Entonces Pedro está a lo lejos y de repente alguien lo ve y le dice, tú estabas con ellos. No, no es cierto. ¿Cómo no? Escucha, suenas como uno de ellos. Hablas como uno de ellos. Querido, Pedro tuvo que empezar a maldecir y tuvo que empezar a decir groserías. Tuvo que empezar a comportarse de una forma que lo desligara de la conexión con Jesús, para que se pareciera más a los que estaban allí. La situación es, ¿cómo te identifica a ti la gente? ¿Como que eres un seguidor de Cristo, o simplemente encajas con toda la demás sociedad porque te hablas, porque te comportas, porque te expresas exactamente igual que todos los demás, simplemente que vienes a la iglesia y tú crees que por eso eres cristiano? ¿Dices amén? Amén. ¿O realmente hay un cambio en tu vida donde quiera que vas marcas una diferencia, que las personas pueden decir, él es un seguidor de Jesucristo? Él es una persona que es comprado con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque habla como ellos, porque se ve como ellos, porque se viste como ellos, porque se comporta como ellos, porque es diferente. Ahora, aunque anduvieras, querido, antes de que tuvieras un título de lo que fuera, el título que tengas, doctor, licenciado, lo que sea, ya tenías un diseño en tu vida. Fuiste creado para tener este dominio. Escucha, Salmo 115, versículo 16, dice algo increíble. Los cielos pertenecen al Señor, pero escucha esto, pero a la humanidad le ha dado la tierra. O sea, si tú lo entiendes de esta forma, es como, ok, Dios es el que está reinando en los cielos y su voluntad se hace en los cielos, pero aquí en la tierra les he dado dominio a ustedes, para que ustedes administren todo lo que les he dado en esta tierra, para que el reflejo de lo que está en el cielo sea aquí en la tierra también, pero va a ser a través de ustedes, mis discípulos, mis seguidores, mis hijos. ¿Dices amén o no? Entonces necesitas entender cómo fui creado y cuál fue el propósito para el cual fui creado.
No solamente para encajar con los demás, sino para hacer una diferencia, para reflejar ese reino de Dios aquí en la tierra. Pero muchas veces es súper difícil, y no solamente difícil, sino triste encontrarte con personas que fueron diseñados para eso. A lo mejor incluso líderes en iglesias o pastores que lejos de dar ese ejemplo del cielo en la tierra, que quieren dar el ejemplo de su autoridad, de que aquí yo soy el pastor y se hace lo que yo quiero o lo que yo digo, y de repente se torna este autoritarismo en las iglesias, ¿no? Esta, déjame decirte, idolatría. Y por parte de ustedes como iglesia. No, yo no escucho a otra persona si no es el pastor. Yo no tengo nada diferente ni especial a otras personas que pueden predicar aquí. Pero tú solito vienes con esa idea de decir, no, si el pastor no predica, entonces no voy. O sea, empezamos de pronto. Sí, entiendo que también las personas que están en autoridad empiezan a hacer abuso de esa autoridad, pero tú también contribuyes a eso. ¿Por qué? Al no tener una mente diferente, una mente dispuesta, una mente humilde de decir, yo no sé quién es quien va a predicar, yo no sé quién es a quien van a invitar, pero yo voy a ir con el corazón abierto a que Dios me hable lo que me tenga que hablar en mi vida y que use a quien Él quiera usar, sin menospreciar a la gente, sin decir, ay, ¿por qué esto? Es que ¿por qué el otro? Es que Dios no se va a mover de acuerdo a tus gustos, se va a mover de acuerdo a su plan y a su propósito, no a lo que a ti te guste o te disguste. Pero cuando entendemos esa parte, ¿sabes qué? Necesitamos cambiar entonces nuestra mente y decir, necesito actuar con esa humildad. ¿Sabes por qué? Porque escucha esto, dominio no quiere decir dominación. El que Dios nos haya dado dominio no quiere decir que para enseñorearnos de las ovejas, y justo ahí los dice, no son de ustedes. Las ovejas no son de ustedes para que se enseñoreen de ellas. Administrenlas sabiendo que Dios es el quien les va a pedir cuentas de lo que ha puesto en sus manos. Cuando Dios te da autoridad, no es para que seas autoritario. Es diferente la autoridad a autoritarismo. ¿Dices amén o no? Pero muchas veces confundimos. Tengo autoridad. No, Dios me dio autoridad, sí, pero para que administres con autoridad, con responsabilidad, lo que Dios ha puesto en las manos de nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como esta creación. Saber cómo puedo administrar ese dominio, esa autoridad. Déjame pasar quizás un momento al plano familiar. Sí, esposo como cabeza a lo mejor del matrimonio, tienes esa autoridad, pero no significa que se va a hacer todo lo que tú quieres porque tú lo dices cuando tú lo dices. Autoridad significa más responsabilidad. ¿Por qué? Porque a ti te van a pedir cuentas. ¿Sí? Necesito liderar con esa responsabilidad. El problema de nosotros es que si no sabemos quiénes somos, si tú no sabes quién eres, si no entiendes esa identidad de que eres o deberías de ser diferente a todas las demás personas, pero no en la situación de que, hey, cuidado, que no somos iguales. No en esa parte, sino en la situación de que, ¿sabes qué? Cristo tuvo misericordia de mí. Y por esa misericordia que tuvo, porque murió por mí, la única respuesta razonable es responder con amor a ese sacrificio que hizo por mí. Responder con humildad, responder con gratitud y decirle, Señor, lo que tú pidas de mí yo lo voy a hacer. Quizás no me gusta, quizás no lo entiendo, pero voy a seguir tu voluntad, voy a seguir lo que tú has dicho en tu palabra. Si vamos a aplaudir todos juntos. Pero justamente el enemigo lo que quiere es que olvides tu identidad. Porque escucha esto, si olvidas tu identidad, pierdes tu propósito. ¿Cómo te lo explico? Quizás para que lo entendamos un poco mejor. ¿Te acuerdas de Mefiboset? Era linaje real. Hijo del rey, sucesor en la línea, si quieres, de reyes. Pero fue lisiado, quedó paralítico. Y dice la escritura, él se consideraba como un perro. Él dice, ¿quién soy yo para que su majestad le haga un caso a un perro muerto como yo? Olvidó su identidad y empezó a perder su propósito. Se fue a Lodebar, el lugar del silencio, el lugar donde están las frustraciones de todos. El lugar donde, ¿sabes qué? Aquí está la pérdida de identidad, aquí está el lugar donde todos vienen a sacar sus frustraciones o donde se quedan con ellas, el lugar de las depresiones. ¿Por qué? Porque si el enemigo consigue que olvides tu identidad, que fuiste comprado con sangre real, va a lograr que pierdas tu propósito también, que te desvíes. En Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 17, te voy a leer la nueva traducción viviente. Dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Déjame preguntarte, iglesia, ¿qué es lo que tanto deseas? Si Dios te preguntara directamente, ¿qué deseas tanto? ¿Alguna vez has hecho esa pregunta? ¿Qué le diría a Dios? Y déjame llevarte a un punto más serio porque a mí me gusta imaginarme muchas cosas, ¿no? Tengo una mente muy imaginativa, pero imagínate que a lo mejor en tu cumpleaños
Dios directamente te hablara y te dijera, ¿qué es lo que más deseas? ¿Te das cuenta que muchos no sabríamos ni qué pedir? Porque nuestros deseos son tan pasajeros. Salud, cuando de todas formas vas a morir en algún momento. Dinero, de todas formas, si no sabes administrarlo, se te va a acabar. Casa. Yo no sé si es verdad la nueva ley que entró en Ciudad de México, pero ya no hay propiedad privada, parece ser. El día que quieran te la pueden quitar. Y es donde Dios nos dice, no hay algo más, algo que tenga valor eterno para ti, que sea eso lo que me pidas. La salvación de tu alma. Y no cosas pasajeras. Porque cuando no entiendes este diseño por el cual Dios nos creó, entonces ni siquiera sabemos qué pedir y empezamos a pedir todo lo que toda la gente desea, pero todo eso se va a acabar. Pero escucha esto, pero el que hace lo que agrada a Dios vivirá para siempre. Eso es algo de valor eterno. Eso es algo que trasciende la eternidad, querido, no solamente aquí. Lo que agrada a Dios vive para siempre. Ahora, ¿cómo puedo entrar en este punto número 1? Lo vimos creo que hace 2 semanas. Renueva tu mente. No puedes cambiar tu forma de ser. Y yo creo que con cualquier psicólogo o terapeuta, que no estoy en contra de ellos, al contrario, creo que muchos pueden ser muy útiles, te van a decir eso. No puedes cambiar tu forma de ser si primero no cambias tu forma de pensar. No puedes cambiar tu forma de vivir si no primero entiendes cómo procesa tu mente lo que ves, lo que percibes. Entonces, la Biblia nos diría de otra forma, renueven su forma de pensar, déjense que Dios los transforme. ¿Mediante qué? Mediante la renovación de su mente. ¿Dices amén? ¿Buscas transformación? Aprende primero a cambiar la forma en cómo piensas, en cómo ves las cosas, en no pensar como la cultura. Y a lo mejor eso suena a mucho cliché, puede ser, pero cuando lo entiendes perfecto es claro. La cultura muchas veces piensa todo lo contrario a lo que está escrito en su palabra. Hacen cosas que están completamente contrarias a lo que está escrito en su palabra. ¿Cómo tengo que pensar? Como el rey escribió en su palabra que tengo que hacerlo. Así es como debo de comportarme. Reemplazar ese pensamiento pequeño. Y ¿sabes qué? Un punto muy importante, comportarte como realeza. Cuando entiendes que eres hijo de un rey, empiezas a comportarte como hijo de un rey. Dejas de estarte bajando del carro a quererte pelear con cualquiera. No, y te digo, a mí a veces me pasa, me quiero bajar. Sí me quiero bajar. Mi mujer me dice, tú no estás feliz si no le pegas a alguien. Puede ser, mi amor, puede ser, pero hay personas que te provocan y a ver, sí es cierto. Y la Biblia dice, el que te pide, dale. Y me está pidiendo. Me está pidiendo. Pues, y le digo, Señor, ayúdame, por favor, no me quiero comportar así. Hay veces que tengo prisa y mis hijos están llorando en el carro y luego otra persona, sí, es molesto. Pero ¿sabes qué te detiene? Tengo linaje real. O sea, pero no en el pensamiento de, ay, no me voy a rebajar con este. No, sino, no puedo dar esa expresión del cielo en la tierra, no puedo. Pero porque entiendo cómo fui creado. Número dos, recupera tu autoridad. Dios nos ha dado esa autoridad, pero ¿sabes cuándo se perdió esa autoridad? Cuando Adán y Eva fallaron en el jardín del Edén. No solamente rompieron la regla que Dios les dijo, no hagan esto, sino que entregaron su autoridad, la autoridad que el Señor les había dado. Déjame tardar un poquito de tiempo aquí. No tiene mucho que ver con esta predicación y quizás no es un tema que quisiera hablar con una congregación entera, donde quizás hay diferentes tipos de personas, a lo mejor que sí les gusta estudiar la Biblia y otros que apenas van empezando y algunas cosas pueden sonar confusas. Pero los espíritus, demonios, ellos tienen poder, porque Dios les dio poder. A Lucifer le dio cierto poder, pero no tienen autoridad. La autoridad la tiene Dios. A nosotros nos dio autoridad. El castigo más grande del enemigo no fue lanzarlo al infierno, fue darle poder sin autoridad. Es decir, imagínate a un corredor de maratón que él sabe que puede ganar y que es el más capaz de todos y ha ganado medallas, ¿ok? Lo ha hecho, ha entrenado toda su vida para eso, ha ganado medallas de oro, pero llega un momento en donde tiene un accidente que le cortan una pierna. Él sabe todo el potencial, toda la preparación que llevó, pero hay algo que no le permite correr y es que no tiene una pierna.
Imagínate la frustración de saber todo lo que puedes hacer, pero no puedo usarlo. Toda esta capacidad que tengo, pero no puedo usarla. ¿Por qué? Si Dios no me da la autoridad. Y esa es la mayor frustración del enemigo. Él tienes poder, sí tiene poder. El Señor se lo dio, pero no tiene la autoridad para usarlo. ¿Y sabes qué vinieron a hacer entonces? Despojar al ser humano de su autoridad, para a través de la autoridad del ser humano operar en esta tierra, porque no tienen autoridad para operar en esta tierra. ¿Por qué había tantos altares en el Antiguo Testamento? Porque en esos altares las personas, los sacerdotes de Baal y de todos estos disquedioses, tenían que estar allí para que ellos entregaran esa autoridad al espíritu gobernante de ese momento, y por eso hacían altares. Iban y mataban a un cordero, daban algo, y esa entidad o ese poder espiritual les daba algo en regreso. Y algunos pedían cosechas y algunos pedían fertilidad y un montón de cosas, pero tenían que sacrificar algo. Entonces escucha esto. Estos espíritus siempre necesitan un compañero humano, vamos a llamarles sacerdotes. Pero también Dios tiene sacerdotes. Sacerdotes reales. ¿Dices amén o no? Por eso necesitas entender muy bien esto. En el ambiente espiritual, ellos tienen poder. Pero en el ambiente terrenal, Dios a ti te dio el poder y a ti te dio la autoridad para operar en este ámbito terrenal. ¿Dices amén o no? Vamos a aplaudir todos juntos. Sin embargo, escucha esto. Cuando Adán y Eva pecan, entregaron esa autoridad al enemigo. Y por eso es que tienen esa autoridad muchas veces para atacarnos. Pero dice lo siguiente, ¿alguna vez te has preguntado por qué Jesús le llaman el segundo Adán? Porque está el primer Adán y lo dice claro en la Biblia, pero el segundo Adán siempre se refiere a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque no solamente vino a morir por tus pecados, vino a recuperar la autoridad que perdió Adán y Eva y reentregártela a ti otra vez. Él vino cuando murió en esa cruz, avergonzó a todos esos enemigos, los despojó de toda la autoridad y dijo, voy a reclamar esa autoridad que les pertenece a mis hijos. ¿Dices amén o no dices amén? Recupera tu autoridad. Tienes esa autoridad en el nombre del Señor. Por eso su primer mensaje fue: arrepiéntanse porque el reino está aquí, en medio de ustedes. Les he venido a regresar esa autoridad. Romanos, en el capítulo 5, versículo 17, dice: pues el pecado, escucha, de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Ahí entregaron la autoridad, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y su regalo de justicia, porque escucha, todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de este único hombre llamado Jesucristo. Yo no sé si puedes dar unas fuertes palmas, porque por medio de esa muerte tú puedes vivir en victoria sobre el pecado en el nombre de Jesús. Tu autoridad no depende de tu fuerza, depende del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. En Josué, en el capítulo 1, escucha lo que le dice a Josué. Capítulo 1, versículo 3, le dice: tal como prometí a Moisés, les entregaré a ustedes todo lugar que pise la planta de sus pies. Todo lugar que toque la planta de sus pies va a ser para ustedes. Mira, autoridad, dominio. Querido, que necesitas entender que no es para hacer lo que tú quieras, que no es para moverte como tú quieras, sino vas a tener este dominio, esta autoridad mientras operes en el reino del Señor, en el reino donde yo te he entregado esa autoridad, en el reino donde yo te he entregado ese dominio, y tienes que caminar en eso. ¿Cómo puedo recuperarlo? Número 1, creer que Jesús restauró lo que se había perdido. Número 2, hablar con confianza acerca del reino. Porque, eso sí te da mucho gusto publicar un montón de historias en tu Facebook y en tu Instagram. Pero acerca de que eres cristiano, ¿hablas con confianza acerca de que eres cristiano? ¿Hablas con confianza acerca de la palabra de Dios? Con personas que, no, es que me van a criticar, no, es que se van a burlar de mí. ¿Te da pena? ¿Te da pena decir, tengo un linaje real? ¿Sirvo a un Dios que murió por mí en la cruz del Calvario? ¿Y sabes qué? Me perdonó y también lo puede hacer contigo. Me restauró y también lo puede hacer contigo. Me sanó y también lo puede hacer contigo. Habla con confianza. Número 3, camina por fe, no por lo que tú veas. A lo mejor a tu alrededor todo puede parecer confuso, todo puede parecer como que se está derrumbando, como que tu situación está empeorando. Pero si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Y la fe es de lo más difícil, en serio es de lo más difícil. Hay un montón de personas que buscan evidencia. No, y a ver, evidencia de que Dios existe. Y ocupan, a lo mejor ellos en su pensamiento un poquito ingenuo de que no hay evidencia de que Dios existe. Pues lo más tonto es pedir evidencia, porque si tienes evidencia no necesitarías fe.
Cuando hay evidencia no se necesita fe, está la evidencia. Pero benditos son aquellos que no vieron y aún así creyeron, porque van a recibir las bendiciones del Señor. Les damos unas fuertes palmas en el nombre del Señor. Y quiero ir dejándote con este punto 3. Escucha, representa el reino. Escucha esto bien, como embajador. Yo no sé si alguna vez has visto justamente en las redes sociales que hay personas que dicen, soy embajador de esta marca o de este maquillaje. ¿Y qué significa? Que son patrocinados por esa marca, por ese maquillaje. Sí tiene sentido, ¿no? Representan a lo que están usando. Y en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 20, dice, así que somos embajadores de Cristo. ¿Qué quiere decir? Representamos a Cristo, representamos su reino. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Así que les hablamos en el nombre de Cristo cuando les rogamos, por favor, vuelvan a Dios. Entonces, escucha, hoy en día la palabra cristiano en esta cultura significa muchas cosas. La gente por venir a la iglesia dicen que son cristianos, pero saliendo de aquí viven su vida como quieren. Se van a acostar con quien quieren, se van a emborrachar con quien quieren, y porque van a la iglesia dicen, soy cristiano. Déjame decirte que vamos a cambiar tantito eso. En nuestra mente, no en la escritura, en nuestra mente, para que lo entiendas mejor. Puedes seguir siendo cristiano si tú quieres y vivir como tú quieras si tú quieres, pero la idea no es esa. La idea es que seas un embajador. La idea es que seas un representante de Cristo Jesús aquí en la tierra. Cuando tú eres un embajador, querido, tu lenguaje, tu forma de ser, tu actitud, tu estilo de vida deben de reflejar el cielo aquí en la tierra, porque ya no te estás representando a ti mismo, estás representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando entiendes eso, entonces entiendes lo que te estoy diciendo hace rato. Tengo ganas de pelearme, pero no quiero, porque ya no me represento a mí, represento al Rey de Reyes. Quiero decirle de cosas al hermanito que me vio feo, pero ya no puedo hacerlo porque represento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y empiezas a morir a lo que tú quieres por hacer los planes de Dios en tu vida. Me tengo que comportar como una persona, como un embajador, reflejar, escucha esto, no perfección, sino progreso. ¿Dices amén? Porque quizás la perfección en esta tierra va a ser difícil de alcanzar, pero por lo menos progreso, voy progresando, voy avanzando. Hay una gran diferencia, yo no sé si lo sabes, obviamente sí, entre personas que compran la marca Adidas y personas que son patrocinadas por Adidas. ¿Dices amén? Los que son patrocinados por la marca, obviamente tienen acceso a cosas especiales, a eventos especiales, tienen acceso a cosas incluso que salgan antes al mercado, ellos ya las tienen. Sí, aunque te parezca un ejemplo muy tonto, de la misma manera cuando eres embajador de Cristo, Dios te revela cosas antes de que sucedan en la tierra, porque eres su representante. Antes de que incluso pasen, Dios te las revela en tu vida. Tienes acceso preferencial a muchas de las cosas a diferencia de otras personas. ¿Pero por qué? Cuando entiendes, soy embajador del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Mi trabajo es representar lo que está en el cielo, aquí en la tierra. Que se haga su voluntad, así como es en el cielo, también en la tierra y también en mi vida. ¿Dices amén o no dices amén? Ahora, vamos a dar unas fuertes palmas. Esto no se trata solamente de seguir leyes o hacer lo que está bien o lo que está mal. No. Te lo comenté en la primera semana de este mensaje del reino. No veas los mandamientos en la Biblia como necesariamente prohibiciones, como, es que Dios no deja hacer nada. Cuando tienes una constitución, y esto es tu constitución, si tú eres parte del reino, esto es tu constitución. El apóstol Pablo dice, oye, es verdad que todo está permitido, pero no todo me conviene. O sea, hay una parte de la religión o religiosa que puede hacerte pensar, no, es que comer puerco estaba mal en el Antiguo Testamento y verlo como un pecado, pero no te das cuenta que Dios es tan bueno, tan maravilloso, tan misericordioso que incluso les dio una dieta, porque todo lo que prohíbe comer, que no coman puerco, que no coman cierto tipo de animales que tenían pezuñas o cosas así, todas esas cosas que les prohibió, te das cuenta que hasta el día de hoy son el tipo de alimentos que te siguen haciendo daño. O sea, Dios es su infinita misericordia, querido, incluso hasta nos dio una dieta de qué comer y qué no comer para cuidar de tu cuerpo. Pero la religión siempre lo ha trasladado
hacia, ay no, es que es pecado, no, y es que eso no le gusta a Dios. Acerca de los tatuajes hay tanto problema por eso, que si se ponen, que si no se ponen, y no te das cuenta que en cuestión de salud te afecta tener uno. Yo no estoy criticando a la gente que lo tiene ni te estoy diciendo que te vas a ir al infierno, no, es tu problema lo que quieras hacer con tu cuerpo. Lo que estoy diciendo es, entiende de dónde vienen los mandamientos, que lo único que Dios quiere es protegerte, es cuidarte, es que tengas vida y vida en abundancia. Ese es el plan. ¿Dices amén o no? Todo te es permitido, no todo te conviene, nada más. Lo que quieras hacer, tú lo decides. Pero si tengo una constitución que el rey ha dicho, voy a tratar de seguir su palabra si soy parte de ese reino. Número 4, y con esto te dejo. Lidera con responsabilidad. Tienes realeza, tienes este linaje real, te han dado autoridad, te han dado dominio. Lidera con responsabilidad. Isaías, escucha esto. Capítulo 9, versículo 6. Está profetizando del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, y él tendrá, escucha, el gobierno sobre su hombro. Estos serán sus títulos de realeza, o sus títulos reales: admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y quiero que nos enfoquemos en el versículo 7. Su siempre creciente y pacífico reinado no acabará jamás. Escucha, gobernará con perfecta equidad y con justicia desde el trono de David su padre. Traerá verdadera justicia y paz a todas las naciones del mundo, y esto ocurrirá porque el Dios Todopoderoso se ha empeñado en realizarlo. Ahora, todo esto para resumirte. Nuestra autoridad debería parecerse a la suya. La forma en cómo nos comportamos en esta tierra. Ya dejemos de mistificar esta onda de solamente venir a la iglesia, cantar cantos, levantar nuestras manos. No te sirve de nada si no cambias en tu vida fuera de aquí. De nada. Es tiempo perdido, es tiempo perdido. Si intencionalmente no decides, saliendo de este lugar, me voy a comportar como está escrito en su palabra, es tiempo perdido el que vienes a pasar aquí. ¿Cómo soy ese embajador? Reinando con paz. Ante toda situación, aunque haya personas que me ofendan, aunque haya personas que me están mintiendo, que me están agrediendo, que me están diciendo un montón de cosas, las cuales por supuesto me hacen enojar, y yo quisiera decirles un montón de cosas, su palabra dice, han oído esa ley antigua de Moisés que se dijo, ama a tu hermano pero odia a tu enemigo. Pero Jesús dice, pero yo les digo, ama aún aquellos que te persiguen. Ora por aquellos que te persiguen. Eso es hacer una diferencia en el reino. Eso es traer el reino de Dios a la tierra. Que quizás hay personas que me hacen enojar, hay personas que me sacan de quicio y yo quisiera decirles un montón de cosas, pero su palabra dice que ore por ellos, voy a orar por ellos y voy a bendecirlos. Su palabra dice que no pague mal por mal, sino bien por mal. ¿Dices amén o no? Eso es hacer la diferencia, eso es tener ese reino en nosotros. Y vamos a aplaudir todos juntos. Escucha, ¿cómo debe de ser ese liderazgo? Con amor también, con amor. Escucha que no en la parte de tu matrimonio, en tu familia, no solamente Dios te dio autoridad para dominar, te dio autoridad para cultivar. Y es eso que a muchos nos falta en nuestro matrimonio, en nuestra familia. ¿Cultivas el amor en tu familia? ¿Se cultiva el respeto? ¿Se cultiva la honra? Pero a veces porque pensamos que como padres tenemos autoridad, tratamos a nuestros hijos como tú cállate y vas a hacer lo que yo te pida, y nunca nos tomamos como padres, o no sé si tú, a lo mejor sí, Dios te bendiga, la oportunidad de preguntarles, hijo, ¿cómo te gustaría que yo fuera contigo? Hijo, explícame cosas que quizás tú dices que no te entiendo, ayúdame a entenderte. Dejar de tomar esa parte autoritativa de yo soy tu padre y te callas y vas a hacer lo que yo quiera. No, te llamaron también a cultivar amor, a cultivar comprensión, a cultivar paz, a reinar con justicia, como dice en su bendita palabra. No estás llamado, querido, a poseer terreno nada más, estás llamado a cultivarlo. ¿Dices amén? Así que vamos a aplaudir todos juntos en el nombre del Señor. Yo quiero dejarte con este desafío. Trata de caminar como ciudadano del reino. Si tú entiendes que perteneces a un reino, al reino de Dios, camina
compórtate como un ciudadano del reino. No, quizás no en perfección, pero que haya progreso en tu vida. Que digas, ¿sabes qué? Antes me sonaba a 10 de los que me encontraba, ahora ya nomás a 9, pues ya es progreso, ¿no? Pero vamos a hacerlo. Quiero dejarte con ese reto de decir, ¿sabes qué? Necesito cambiar, necesito transformar, necesito reflejar a Cristo aquí en la tierra. ¿Por qué no inclinas tu rostro donde quiera que estés? Y dile, Señor Santo, gracias por sintonizarnos. Deseamos que hayas disfrutado este mensaje. Si fue así, suscríbete y comparte este podcast para poder alcanzar a más personas. Agradecemos a cada uno de ustedes que forman parte de esta familia Zoe.